paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que, quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre, tierno y misericordioso, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El pueblo de Israel, cediendo ante el agobio y la desesperanza en su marcha por el desierto, murmura contra Dios. Castigados con la picadura de serpientes venenosas, serán salvados de la muerte aquellos que miren la serpiente de bronce levantada en un poste por Moisés. Escuchemos. Del libro de los Números. En aquellos días, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Las hazañas del Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Las hazañas del Señor. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él.
acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo su Redentor. Con su boca, le mentían con su lengua, su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Pero él sentía lástima de ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. El himno que escucharemos de San Pablo describe el itinerario de Jesús hasta rebajarse a lo más profundo, la muerte, y una muerte de cruz, para ser luego ensalzado por Dios. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Del Evangelio de San Juan, escucharemos hoy un diálogo entre Jesús y Nicodemo, en el que Jesús anuncia su muerte en la cruz como redención y como señal del amor de Dios por la humanidad. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Pasarán los cielos y pasará la tierra, mas su palabra no pasará. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Derrama toda gracia sobre mí. Infúndeme en el fuego de tu amor. Y lléname de tu calor. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Derrama toda gracia sobre mí. Infúndeme en el fuego de tu amor. Y lléname de tu calor. Purifícame, límpiame, sáname y lléname de ti, de tu amor. Purifícame, límpiame, sáname y lléname de ti, de tu amor. Sé mi guía, mi fuerza en la agonía, mi luz de cada día. Sé mi guía, mi fuerza en la agonía, mi luz de cada día. Invoquemos la presencia del dulce huésped de las almas y que Él nos revele la verdad plena, que es Cristo. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Una vez más, ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu
tu amadísima esposa. Divino Dios, en este hermoso día en que hacemos memoria y celebramos la exaltación de la cruz, donde todos nuestros pecados han sido clavados, porque nuestro Redentor nos amó hasta el extremo. Cristo, gracias por habernos redimido del pecado y de la condenación eterna, pero que ahora podamos corresponder a tu amor en divina voluntad. Abre nuestro entendimiento para que la gracia que derramaste en el madero de la cruz nos selle, nos santifique, nos transforme en nueva creación. Que ya no vivamos para nosotros, sino para ti. Por eso, una vez más, expresamos los sentimientos de nuestro corazón. Querer vivir en tu divino querer hoy, mañana y siempre. Amén. 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 Sé mi guía, mi fuerza en la agonía, mi luz de cada día. Sé mi guía, mi fuerza en la agonía, mi luz de cada día. Sellamos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría. En Jesús y María. Dígale que está a su lado, has venido a recibir bendición. Dígaselo. Bendición. Sí, hoy es un día donde, bueno, todos los días, pero hay momentos en que tenemos doble motivo para ser agradecidos y bendecir a nuestro Señor. Y como ya lo dije al inicio de la celebración, la iglesia cada 14 de septiembre, puede caer en cualquier día, pero hay que dar honor al misterio más grande, que es el misterio de la redención. Ahora bien, para poder profundizar en esto, es necesario que ustedes tengan conciencia de que hubo un proyecto, y lo sigue siendo, de Dios para con nosotros. ¿Cuál es el proyecto de Dios para con nosotros? ¿Cuál es? La santidad. Estar un día en su presencia por toda la eternidad. Ese es el plan original. Pero ustedes han escuchado la historia del Génesis en los primeros capítulos, que hubo un momento en que un ser enemigo de Dios, que fue creado por Dios, pero no se sometió a los designios de Dios y se aparta. O sea, se separa de Dios. Y no solamente él, sino también otros que le siguieron el juego, se precipitaron, o sea, se fueron del alcance de Dios. Cuando leen el Génesis, en los primeros capítulos, Dios había, antes de esa, diríamos, lo que nosotros hemos heredado. ¿Qué hemos heredado nosotros? El pecado. Todos somos pecadores. Pero no porque Dios nos creó para el pecado. Dios no nos creó para el pecado. El pecado es consecuencia de una acción que todavía la seguimos repitiendo. Es obrar en mí más que obrar en Dios. Cuando yo obro en mí, tengo siempre la tendencia a caer en el pecado, porque estoy haciendo mi voluntad. Pero para que tengan todavía mayor claridad en este plan del amor de Dios, dice que en el jardín del Edén, antes de la caída, todo era armonía, belleza, amor, paz, todo perfecto. Y como ya lo han leído o me han escuchado, porque está en la Biblia, no estoy inventando nada, dice el Señor le dio potestad al hombre de todo, domina, y a cada cosa ponle un nombre. Hasta esa facultad le dio Dios al ser humano, a Adán.
solo se reservó un derecho, que también de eso ustedes han oído, de un árbol que se llamaba del conocimiento del bien y del mal, cosa que solamente Dios debía manejar. No es que Dios creó el mal, no, Dios no creó el mal. El mal es un desajuste, de una desobediencia a Dios. Le dijo, coman lo que quieran, pero me reservo el derecho de este árbol. Es una alegoría, porque hay que decirlo así, porque todavía hay gente que habla de la famosa manzana cuando la Biblia nunca habla de una manzana. Esas son las distorsiones que hay por falta de conocimiento. No habla nunca, habla de un árbol que era del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor le advirtió a Adán y a Eva, el día que ustedes coman de ese árbol, van a morir sin remedio. Van a morir. Han oído que este enemigo, ya conocemos porque ya tiene nombre, no uno, tiene varios nombres, tiene una táctica. Como es un ser inteligente porque era un ángel caído, él maneja mucho la psicología. No digo que la psicología es mala, no, pero maneja mucho el lenguaje de el comportamiento, la conducta del ser humano. Y como él es por naturaleza mentiroso, tiene muchos argumentos para confundir. ¿Dónde empieza la confusión? Aquí, en la mente. Dios nos hizo con cuerpo, alma y espíritu. Y él maneja mucho la mente humana. Y una de las cosas que mejor maneja es suscitar el miedo. Porque el miedo nos paraliza. El miedo muchas veces nos amarra y hay gente que vive siempre nerviosa, siempre no sabe cómo hacer la cosa. Eso tiene una insidia, tiene una raíz. ¿Cuál es la raíz? Hay que ir a nuestros padres. Y si nos vamos así, de padre a mi abuelo, a mi tatarabuelo, y ¿a dónde llegamos? Adán y Eva. ¿Qué ocurre? Cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué es lo primero que se dieron cuenta? Estaban desnudos. Pero atención, y esto no lo digo como una falsa, una ofensa, no. ¿Estaban sin ropa? No. ¿Estaban en pelota? No, escuchen. Habían perdido la gracia. Eso es estar desnudo. Haber perdido la gracia con la que fuimos creados. ¿Y qué se despertó en el hombre? La pasión desordenada. Ya no vio a su mujer como una compañera más, sino que la vio solamente en el aspecto sensual. O sea, se despertaron los sentidos, pero no para mejor, no para mejor. De esto podríamos hablar mucho más en otro momento. Eso se llama pecado original. Y todos los que estamos aquí, y todos los hombres hasta el fin del mundo, van a nacer con eso. Pecado de origen. Todo. Yo que trato con tantas personas, y uno va notando que todos tenemos alguna herida. Todos. Miren, cuando un hombre o una mujer es iracunda, o es impaciente, hombre y mujeres, todo, o es muy dado a la tendencia de las pasiones desordenadas, hay que ir al inicio de esa criatura, incluso desde el vientre materno. Pongo un ejemplo, nada más. Una mujer que de pronto sintió la necesidad, también un varón, porque ha ocurrido, queda embarazada y no estaba preparada para el embarazo. ¿Qué es lo primero que se puede grabar en la mente como tentación? Un aborto. Puede pasar, y el hombre, y más si tiene el varón, que porque fue una práctica y de pronto se encendieron en la carne y se fueron al placer, y yo no estoy preparado para esto, no puedo. Ella, porque claro, se da después cuenta de varias semanas de que ese acto tuvo una consecuencia. ¿Qué ocurre? Esa criatura percibe que mamá no lo quiere. Ya ese niño está marcado por una herida.
Y aunque nazca, si nace, porque después puede haber casos en que, bueno, sí se arrepintió, pero quedó la herida. Cuando tú ves una persona que tiene tendencia al suicidio o que no se siente amado, hay que ir a la raíz. Y la raíz es papá y mamá, porque ambos tienen que ver con eso. Te ponen un caso de miles, ojo, pero no todo es allí. Si tú eres incluso en el estado de embarazo de una mujer, que el papá, después que se unieron, bueno, y en cierta manera no estaba muy enamorado, pero bueno, me tocó pues. Y llega siempre a la casa borracho, de mal humor, y no carga al niño. ¿Qué crees tú que pasa con esa criatura? Va absorbiendo. Papá no me quiere, mamá no me quiere. ¿Por qué creen ustedes que existe el suicidio? Y no de ahora, siempre ha habido suicidio. No se sienten amados, no se sienten acogidos. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene mi vida? Mejor me tiro del puente, voy a tomar esta pastilla, me voy a ahorcar. Y eso puede pasar con cualquiera, incluso sacerdote. Hace poco hubo un caso muy doloroso de un sacerdote colombiano residente en Nueva York, jovencito, muy querido por la gente porque era buena gente, pero nadie sabe la cruz que llevaba por dentro. Se ahorcó, se quitó la vida. Y es una cosa como un sacerdote, no es la primera vez, ha pasado muchas veces. Yo conozco casos de hermanos que se han quitado la vida. Y todo eso, volvemos a lo mismo. ¿Qué hay detrás? Eso nosotros le llamamos herencias traumáticas o heridas afectivas, consecuencia de ¿qué? De no ser amado, de no ser acogido. Y no lo sabe. ¿Qué pasa con un abusador? En cualquier aspecto, a su vez fue abusado. ¿Está comprobado eso? No tenemos que hacerle muchas, diríamos, colaboraciones para decir, bueno, la raíz es... No. Una persona abusada tiene la tendencia a abusar, porque fue lo que recibió. ¿Vamos a entender? Bueno, ¿qué ocurre? Es para que entiendan qué hace Dios. Dios no se resigna ni se cruza de brazos y dice, no, yo no voy a dejar que mi creación, mi obra se destruya. Yo voy a empezar un proceso de restauración, de rescatar a mi creación, especialmente el ser humano. Y ese es un proceso que llamamos historia de salvación. Así, historia de salvación. Dios va buscando los medios. Por eso cuando usted lee la Biblia, todos esos libros que leemos, todos esos pasajes, no son más que un proceso donde Dios quiere hacernos ver que Él nunca ha estado lejos de nosotros. Pero como tenemos la tendencia natural a la infidelidad y al pecado, imagínense que Dios se hubiera cansado. ¿Saben qué? Ya no quiero saber más de ustedes, ya. Me quedo solo como Santísima Trinidad. Pero no, Dios nunca frustra un proyecto, porque los proyectos de Dios son perfectos. Entonces, necesitaba Dios elegir un pueblo que fuera como el modelo, o que fuera también un pueblo que respetara sus planes. ¿Y cuál es el plan? Pues volver al origen. ¿Y cuál es el origen? El Señor es mi Dios y solo a Él serviré. Ese fue el origen, por eso es el primer mandamiento. El primer mandamiento es ama a Dios sobre todo. Y así vemos los libros que llamamos, los primeros 5 libros de la Biblia se llaman Pentateuco porque son 5 libros que hablan de la historia de Israel. Pero no es la historia solamente del pueblo, es nuestra historia. Porque Dios necesitaba un pueblo que sirviera de modelo. Y como siempre lo digo, y es así, no es una cosa que me invento, habían pueblos más cultos y mejor preparados que los israelitas. Ya existían los griegos, ya existían incluso en nuestra América, habían pueblos, ya existían pueblos, ¿verdad? Estoy hablando ya porque desde el momento que hubo el diluvio y Dios mueve la alianza, la tierra se expandió, o sea, los continentes, todo eso, y Dios siempre con el mismo propósito, voy a rescatar al ser humano. Pero miren el pueblo de Israel.
Cuando uno lee la historia, Dios los sacó de Egipto después de 400 años de esclavitud, imagínense. Mucho tiempo, mucho tiempo. Pero para mostrarle que Él es un Dios que nos hace ver que el pecado tiene consecuencias. Hay una expresión que aparece varias veces en la Biblia que dice: mi pueblo tiene una tendencia a la infidelidad. Pero no solamente el pueblo, nosotros tenemos una tendencia a la infidelidad. Todos nosotros, todos nosotros tenemos eso. O sea, la carne es flaca. El espíritu es pronto, pero la carne es flaca, la carne es débil. Y uno quiere satisfacciones carnales. No solamente hablo de la parte sexual. Uno tiene necesidad de placeres, de cosas. Todos tenemos esa tendencia, todos. Entonces, cuando salen de Egipto, donde ellos vieron todas las maravillas que Dios obró, aún así eran infieles. Como somos seres humanos, ¿no? Y para todo murmuraban, para todo se quejaban. Hay gente que vive quejándose la vida. Todo, cualquier... Ay, no, esto no me gusta, esto... Pero ya, vuelvo a repetir, tiene una raíz. Tiene una raíz. Y hay que ver la raíz. ¿Por qué tiene ese comportamiento? Bueno, sin más detalle. Dice el libro de los números, que... bueno, para que lo conecten. ¿Cuál fue el único animal en la Biblia que habla? Sí, está en la Biblia, en los primeros capítulos. Una serpiente. Una serpiente. Que por cierto dice que no se restregaba, se caminaba. O sea, ¿cómo sería un fenómeno, no? Claro, después se va a arrastrar, porque esa fue la sentencia que Dios hace sobre ese animal. Lo sentencia. Te vas a revolver en el polvo. Y también porque recordando al hombre, eres polvo y vas a volver al polvo. Pero Dios no se resigna a condenar. Entonces, es ese animal que habla, que estaba, dice la Escritura, Eva dando un paseo por el jardín y vio el fruto. Repito, no sabemos qué fruto era, pero concluimos no solamente yo, que es la desobediencia a Dios. No me importa, pues, una papaya, un mango, no importa, eso no tiene que ver nada. Eso es solamente una simbología. Y dice que ¿cómo era el fruto? Apetitoso. ¿Cómo? Apetitoso. Se lo voy a decir, el pecado es sabroso, ¿eh? Si no fuera sabroso, no. Pero el pecado es sabroso. ¿O no? No sean mentirosos. ¿Es sabroso o no es sabroso? Claro, por eso lo comemos. Por eso pecamos. Porque nos gusta. ¿O no? Y el que diga que no es un sinvergüenza. Todos nos gusta el pecado. La tentación. Porque es apetitosa a la vista. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice que no solamente era atrayente, sino que el animal comienza a hablar. ¿Y qué le dice? Come, pruébalo. No, Dios, y sabía Eva que Dios nos ha dicho que no comamos de este fruto, porque el día que comemos vamos a morir. Lo que Dios no quiere es que ustedes sean Dios. Miren, y Dios sí quiere que seamos Dios, pero con Él, no sin Él. Miren, por eso a Satanás hay que tenerle mucho cuidado, porque refina muy bien sus argumentos. Y si tú no tienes discernimiento, fácilmente vas a caer. Porque te va a presentar la cosa muy bonita. Ay, que no. Y el argumento que usa es seductor. Hay unos errores que en otro día voy a hacer una catequesis de esto. Los 7 errores que cometió Eva antes de comer. 7 errores. Ahora no. Y el primer error fue desobedecer lo que Dios. Otro error, bueno, nada más, que el Papa Francisco lo ha dicho muchas veces, bueno, lo dijo. Con el demonio no se dialoga. Él es más sabio que tú. Es mucho más inteligente que tú. Con Satanás no se dialoga. No entres en... cuando digo dialogar, las cosas que te ponen en la mente.
Y tú buscas los argumentos, porque hay gente que se cree más inteligente que cualquiera, pues. No, yo eso no me iba a pasar. Ah, no, bueno, cuidadito. Entonces, esos errores que tuvo Eva, no solamente se complace, sino que va a seducir. Por eso la mujer tiene esa naturaleza de la seducción. Se la lleva a Adán y no le dice de dónde, sino después del árbol que estaba prohibido. Y cuando Adán prueba también el fruto, ahí es donde viene la expresión, estaban desnudos. Pero la desnudez, repito, no es física, perdieron la gracia de Dios. Eso es estar desnudo. Cuando se pierde la gracia de Dios, estamos desnudos. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Bueno, ya llegando al libro de los Números, pasan muchos siglos, porque pasaron muchos siglos. El pueblo de Israel que sale, dice la palabra de Dios, aquellos días el pueblo se impacientó. ¿Y de quién murmuró? Primero de Dios. Primero de Dios. Pecaron contra el primer mandamiento. No tomar el nombre de Dios en vano. Mucha gente me toca ver, murmuran de Dios o están en pleito con Dios porque se llevó a su mamá, a su papá. Dios no existe, ¿por qué me pasa esto a mí? No aceptan su historia, no aceptan la raíz de sus frustraciones. Entonces siempre estamos buscando culpables en el otro. Ese es uno de los primeros errores que tiene el ser humano. Estar buscando el error, la caída en el otro, no en ellos, no en ti. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque nos creemos que somos inmaculados. Volvemos al tema de la herencia. ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo este comportamiento? Y dice la Escritura que en ese momento los israelitas murmuran de Dios y también de Moisés, obviamente. Pobre Moisés, lo que tuvo que soportar. Una vez hay un pasaje donde yo no paría a esta gente. Así se lo dice a Dios. Yo no paría a toda esta gente. Mira cómo me tiene. Porque siempre el que pagaba los platos rotos, Moisés. ¿Para qué no trajiste aquí? Esta tierra seca que no hay ni nada. Ay, así somos los seres humanos. Ser líder no es fácil. No tienes que cargar con todo lo que te atacan. Siempre se busca la cabeza. Dice la palabra, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para que muriéramos en el desierto. No teníamos pan y agua. Ya estamos hastiados de esa miserable comida. Ay, el hombre, el ser humano. Y miren lo que hace Dios, porque Dios tiene buen sentido de humor. Mandó, y no es la única vez que pasa en el Antiguo Testamento, también en algún momento manda también a avispas para que piquen. Para que te piquen. Dice la Escritura, entonces envió Dios contra el pueblo serpientes. ¿No le es familiar eso? ¿No le es familiar? Volviendo ahora al Génesis, la serpiente, ¿verdad? Pero no le manda una, mandas miles de serpientes, que es sinónimo de pecado. Sinónimo de pecado. Y dice la palabra, entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo, ¿a quién mamará ellos? Al guión que ellos, tirando la toalla, pero no me acaban de maldecir. Imagínense que Moisés también hubiera estado, ¿sabe qué? Defiéndanse ustedes, yo me voy. Pero como era un instrumento de Dios, Moisés intercede. Porque no era fácil llevar un pueblo tan rebelde. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ya entraron en razón. A veces las cosas tienen que ocurrirnos. Golpearte para que tú reacciones. A veces Dios permite en tu vida golpes, sacudidas, para que reacciones, para que te des cuenta de lo equivocado que estás. Y aún así hay gente que no quiere enterarse.
porque su corazón está cerrado a la gracia. Y dice la Escritura, Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor respondió, bueno, otra vez, manda a hacer una serpiente como esas y levántala en un palo. Curioso, ¿no? ¿Qué está recordando eso si seguimos en la línea de lo que estamos hablando? ¿A dónde lo remite? Al Génesis. Acuérdense de quién estaba en el árbol. Una serpiente. Pero ahora no está solamente mirando el pasado, está mirando el futuro. O sea, una profecía. Porque obviamente la serpiente no cura, pero es una representación. Miren a dónde los lleva el pecado. Ahora yo le voy a dar lo mismo que a ustedes lo llevó al pecado. Una serpiente, o miles de serpientes, pero una que representa a toda la serpiente. Que es sinónimo de ¿qué? Del demonio. De ese demonio que viene a mentir y a morderte o a envenenarte. Porque es un desgraciado y te quiere envenenar. Y dice Dios, escuchen, el que haya sido mordido por la serpiente y mire la que tú hagas, es decir, es un símbolo, una representación. Dice la palabra, quien la mire, la que tú hagas, ¿qué? Vivirá. Pero la misma que me está matando ahora, ¿me va a dar la vida? No, no es la serpiente, es Dios. La serpiente no es más que una representación de lo que Dios va a hacer, porque ya Dios, miren, en Dios, entiéndanlo así, en Dios no hay pasado, en Dios no hay futuro, en Dios todas las cosas son presente. Y en el presente de Dios ya estaba hablando de esto. Estaba hablando de la cruz donde vendría la verdadera salvación de su Hijo. Ya estaba profetizando. Por eso, si ustedes escucharon bien el Evangelio, dice un doctor de la ley que se supone que debía entender las cosas de Dios, no sabía nada, porque hay gente que presume saberlo y no sabe nada. Dice la palabra de Dios que ustedes escucharon. Jesús dijo así, ¿quién era Nicodemo? Un hombre muy instruido según la ley. Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús ya existía. Jesús ya existía. Ya lo hemos dicho. ¿Cómo existía Jesús? ¿Cómo existía Jesús antes de nacer? En espíritu, que llamamos el verbo, la palabra. El verbo, la palabra, un espíritu ciertamente, pero el verbo, la palabra. O sea, Dios dice, hagamos. El espíritu obra, pero la voz que sale es la voz del verbo, por decirlo, porque este es un misterio que nos desborda. Dios es Trinidad y cada uno ejerce una función, pero todos unidos siempre, siempre. Lo que hace el Padre lo quiere el Hijo y el Espíritu. Lo que hace el Espíritu lo quiere el Padre y lo quiere el Hijo. Lo que hace el Espíritu también lo quiere el Padre y lo quiere, o sea, es armonía total. Como ustedes y yo somos Trinidad, ya lo hemos dicho otra vez. Nosotros somos Trinidad, cuerpo, ahí el Espíritu. Y cuando tú hablas del individuo, una persona, pero con 3 dimensiones. Todos nosotros tenemos 3 dimensiones. Bueno, volviendo al texto. Dice el libro de Juan, capítulo 3, Jesús hace referencia a lo siguiente. Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo. Atención, noticia, no se me duerman, no se me duerman. Miren lo que sigue. Así como ¿quién? ¿Como quién? Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Levantó diríamos así, el estandarte, por ponerlo de una manera, o levantó, dice, el texto realmente dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser, ¿quién? Levantado. ¿De quién está hablando? Así como la serpiente trajo perdición, Dios viene a traer salvación. ¿Qué les parece? Denle un aplauso a Dios, oiga. Gracias, dígale gracias. Gracias. ¿A qué ha venido? A darnos vida, a salvar.
Pero tú decides. Tú puedes decirle, no. Ah, bueno, tú decides. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Acuérdate, el enemigo es mentiroso por naturaleza. Va a querer sacudir tu mente como quien no tiene. Porque, y aquí viene, mire, escuchen esto. Porque, para que todo el que crea, clave esta expresión, el verbo creer, creo. Todo el que crea en Él, tenga ¿qué? ¿Qué cosa? O sea que aunque yo muera voy a tener vida eterna si creo. ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Todos vamos a morir. Pero los que creemos en Él vamos a resucitar. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos lo creen? Y Él es el primero, Él fue el primero que nos mostró. La muerte no es el final. El desgraciado demonio quiere que tú mueras para... Sí hay una muerte, pero se llama muerte de condenación. Esa es la muerte. Porque ya no vas a ver más la vida eterna. O sea, la vivirás, pero separado totalmente de la vida verdadera, la vida de Dios. Y por eso ese desgraciado, porque así le llamo yo, te quiere desgraciar a ti. ¿Dónde trabaja? Tu mente. ¿Dónde trabaja? En las circunstancias de adversidad. Y pongo otro ejemplo. ¿La cruz es maldición? ¿Ustedes creen que la cruz es maldición? Dios no la hubiera asumido. ¿Cristo pecó? ¿Cristo pecó? Nunca. ¿Por qué murió así? ¿Por qué murió así? Por mí. Por mí. Por mí murió así. Tú y yo sí hemos pecado. Y muchos, ¿ah? Si ustedes hicieron una lista de sus pecados, trágame tierra. Trágame tierra. Todos pecamos. La buena noticia es que el único que tiene potestad, ni siquiera el Papa, ni los obispos, ni los curas, potestad para dar vida eterna, se llama Jesucristo. Jesucristo. Y viene a rescatarte. Por eso, podríamos decir muchas cosas, pero dice la Escritura que Jesús le dijo a Nicodemo, cuando sea levantado en lo alto, es decir, la cruz, ya estaba hablando de su cruz, atraeré a todos hacia mí. Atraer significa van a poner atención, pero tú decidirás. Y miren, cuando uno medita en la pasión de Cristo, ustedes saben que hubo un soldado que contribuyó a la muerte de Cristo. Longinos. Hoy para la iglesia es un santo, ¿sabían ustedes? Longino es un santo. El que traspasó el corazón de Jesús, dice que tenía problemas de la vista. La tradición cuenta esto. Y existe también su santuario. Él cuando traspasa el corazón de Jesús, donde brotó sangre y agua, y Juan, que estaba cerca de todo esto, porque ahí estaba Juan, lo deja escrito. Y dice, ¿salió qué? Sangre y agua. ¿Por qué? ¿Por qué Juan se fija en esas cosas? El líquido que tenía Jesús, ella también era una profecía, porque Jesús ya le había advertido. Ante todo, el Señor se anticipa a los acontecimientos. Estaba ya diciéndonos, miren, ¿qué hubo antes del Viernes Santo? ¿Qué hubo? El Jueves Santo, ¿verdad? ¿Qué pasó el Jueves Santo? Jesús se reunió con los discípulos y les habló de su muerte. Ellos no creían eso. Y dice, no, este hombre, estamos en el mejor momento, como que tú estás hablando de muerte. Y habló incluso de la traición, y ahí estaba uno de los traidores. Uno porque todos traicionaban, pero el otro no se arrepintió realmente. El otro, por eso es importante que no te dejes llevar por el enemigo. Cuando tú pierdes el sentido de la vida, lo primero que te marca el enemigo, ¿sabes qué es? Mátate. Tu vida no tiene sentido. Es lo que dije ya antes, ¿no? Te hace perder la esperanza. Como si Dios se olvidó de ti. Mentira. Entonces, cuando salió sangre y agua, la tradición, no está escrito, pero la tradición lo apunta. Él ve ya no con los ojos físicos. Claro que se le mejoró la vista, sino que se le abrió la visión del alma. ¡Ah!
verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente. No conocemos todos los pecados que hizo, porque imagínense que Dios aquí pusiera una computadora y salen todos nuestros pecados. Trágame tierra, ¿verdad? Porque nos avergüenza, pero a Dios no. Dios lo sabe todo. Y lo que Él quiere es limpiarte de tu pecado. Y por eso este color, ¿saben lo que significa? Sangre. Esa misma sangre que Jesús cuando consagraba, y lo vamos a hacer dentro de poco, tomen y beban. No solamente tomen, beban. Esta es mi sangre. ¿Sangre de qué? De la nueva alianza. ¿La alianza qué? ¿Alianza qué? Miren las dos cosas que está diciendo. Nueva. Ya no tiene que ver nada con Noé, ni Abraham, ni Moisés, ni los profetas. Esta alianza es nueva. Porque los sacrificios antiguos se hacían con sangre, pero en animales, no de seres humanos. Ahora, el sacrificio, claro que después vendrían otros, pero no tiene que ver nada, porque ese es paganismo. Cuando se sacrifica a un ser humano, los mexicanos, por ejemplo, antiguos, arrancaban el corazón de una persona y se lo ofrecían a sus dioses. Pero ese es paganismo, eso no es, aquí no es ofrecer, sino Dios se ofreció él, como diciendo, al que tienen que matar es a mí. ¿Y qué me mata? Sus pecados. Yo me voy a dejar matar por ustedes. Yo que no he cometido una falta, me voy a hacer un sacrificio por ustedes. Por eso estamos en deuda y a mí me duele cuando la gente es tan fría para responderle a Dios. ¿Cómo pagaré a Dios todo el bien que ha hecho por mi alma yo, pecador, pecadora? Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, de mi pecado. Y cada vez que lo hagan, lo están haciendo en mi memoria. Lo que estamos haciendo aquí hoy no es el pasado, es hacer memoria de una alianza que sigue siendo eterna, que no habrá nada que la supere. O sea, ya Dios pagó mi rescate. Padre, ellos no saben lo que hacen, Padre, perdónalos. Padre, lo que ellos merecían, hazlo conmigo. Que tu justicia se derrame sobre mí. Y donde abundaba el pecado, ahora sobreabunda la misericordia de Dios. Aleluya. Donde abundaba el pecado, la misericordia te abraza hoy, hermano y hermana. Y esto es para todo el que quiere dejarse abrazar por Dios. ¿Cómo pagar? Y Pablo, ya terminamos con esta última reflexión, lo dirá de una manera magistral en la carta a los Filipenses. Ya para entonces hay nueva alianza. Pablo, que era un terrible pecador, por eso, miren, preferencialmente Dios viene por los pecadores. Dios viene por nosotros los pecadores, no viene por los buenecitos. Ya los buenecitos están con Él. Viene por los pecadores, por eso se llama buena noticia, porque viene por mí, pecador, pecador. Y dice la palabra en esta carta de San Pablo a los Filipenses, que es un himno a la grandeza de Dios. Cristo, resumen del misterio cristológico de Cristo, pues, siendo Dios, no se consideró que debía aferrarse a la prerrogativa de su condición divina. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que los reyes, ¿qué buscan de los súbditos? Que les sirvan. Yo soy el rey, yo soy el monarca o la monarca. Sírvanme, lávenme los pies, tráiganme los mejores banquetes. Cristo es todo lo contrario. Un rey que se baja para limpiar los pies de sus siervos. Ese es Jesús. Un rey que en vez de recibir los manjares de sus hijos, de sus súbditos, Él se hace alimento. Cómame a mí. Yo soy el mejor banquete. Por eso, dentro de las tantas cosas que decimos de la Eucaristía, es el banquete celestial. Dios se nos da como comida. No habrá ningún manjar más grande que la Eucaristía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La Eucaristía
es el mejor manjar que podemos recibir. Pero hay que pedirlo en estado de gracia. Si ofendiste, arrepiéntete. Es un alimento para los enfermos, para los que están afectados por cualquier tipo de falta, de pecado. Para ti es el alimento. Pero que cambie, no venga así. ¿Quién va a una buena fiesta sin bañarse y todo hediondo? ¿Ah? Entonces Jesús nos dio un remedio. Si vas a presentar tu ofrenda, reconcíliate, ponte en paz, báñate con la gracia de un sacramento que también nos dio el Señor, que se llama confesión o reconciliación. También los sacerdotes, también el Papa. Dicen que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dice que se confesaba todos los días. ¿Qué pecado podía tener el Papa? Uno piensa, ¿qué pecado para...? Bueno, porque él sentía la necesidad todos los días. La iglesia nos dice, bueno, por lo menos una vez, dependiendo, porque también hay circunstancias donde uno en una semana puede cometer varios pecados, ¿no? Pero que tú sientas que de verdad, por eso la iglesia es tan sabia en su liturgia, que nunca empezamos una liturgia sin decir, yo confieso ante Dios todo que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, esta lengua que debía estar amarrada ahí, esta lengua que es terrible, de obras. ¿Cuántas obras dejamos de hacer que pudieran llevarnos al cielo? ¿Quieren ganarse el cielo? Haga todas las obras de misericordia, practíquela, haga todo el bien. No espere que le pague la gente. No, la gente no paga bien. Algunas personas serán generosas, pero no todo el mundo es generoso. Usted haga el bien, usted sea generoso mientras pueda y esté a su alcance, hágalo. No espere que le retribuyan, porque pierde el mérito. Terminemos con esta última, el himno de San Pablo, que dice aferrarse a la prerrogativa, está hablando de Cristo, de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó. ¿Qué quiere decir eso? Se hizo pequeño, se anonadó, se agachó, se bajó, siendo de condición divina, Rey de reyes, Señor de señores, se anonadó. ¿Y por qué tú, pequeño gusano, te la crees que eres la más? Hay gente que camina así como así. ¿Qué te crees? Si te vas a podrir igual en una tumba. A mí me toca enterrar gente casi todas las semanas. ¿Qué se creían? ¿Qué crees? Te vas a poner hediondo y los gusanos te van a dar material, lila y lo oíste. ¡Todos! Por más que no quieras. A veces nos vayamos, no es mal usar perfume, no estoy diciendo eso, pero vas a tener un mejor de los perfumes, la hediondez. ¿Entiendes? Nadie va a querer acercarse a un cadáver podrido. ¡Ay, qué feo! Por más caro perfume que uses, todo. Perdonen que yo sea tan crudo en mi vida, que no puedo evitarlo. Porque es que me duele cuando la gente no reacciona de las cosas que van a vivir. Siendo de condición divina, teniéndolo todo, se bajó. Y ahora escuchen esto. Aleluya. Pero yo quiero que las hermanas, no se me duerman. Quiero que me canten el himno. Por eso Dios, escucha la letra, porque la hemos hecho canción, que es un himno realmente. Escuche bien, medite en la letra, porque es lo mismo, ¿no? Se anonadó, pero Dios lo exaltó y le dio un nombre, sobre todo nombre. De manera que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! ¡Dale gloria a su nombre! Sí. Y de verdad, cuando estén cantando, inclina la cabeza en reverencia y levante la mano, porque Él se rebajó por mí. No lo aplique a otra, ahora aplícatelo a ti. Escucha la letra y recibe esa bendición. Recíbela. Aunque era de naturaleza divina,
no insistió en ser igual a Dios. Él hizo a un lado todo lo que le era propio y tomando forma de siervo, hombre nació. Y al presentarse como hombre, asimismo se humilló. Gracias, Jesús, gracias. Y por obediencia fue a la muerte en la cruz. Gracias, Señor, gracias. A la vergonzosa muerte en la cruz. Y mira lo que salió de esa cruz. Dios lo levantó. Por eso Dios le dio el más Levanta esa mano y adóralo. ¡Adóralo! El más excelente De los dones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ante el nombre de Jesús Toda rodilla se doble. toda rodilla se doble Y declara su nombre. reconociendo ¿Cuántos que declaran que Cristo es rey? ¿Cuántos declaran que Cristo es rey? A Cristo la gloria. A Cristo la gloria. A Cristo la gloria. A Cristo la gloria. Honra y poder. Dale a Cristo la gloria. Y dando a Cristo la gloria. A Cristo la gloria. A Cristo la gloria. Santo. Oh, mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba, Dios. Bendito. Gracias, Señor. Gracias por habernos rescatado. Gracias por habernos perdonado. Gracias por habernos, Señor, liberado del pecado y de las obras del maligno, Dios. Recibe mi ofrenda de alabanza, Dios. Digno de todo honor, digno de toda gloria. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, Dios. Gloria, la honra y el poder. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor, por habernos rescatado. Gracias por sanar nuestras heridas. Gracias por restaurarnos, Señor, de todas las cadenas que han podido traer a este mundo como consecuencia del pecado, Dios. Pero tú no quieres que ninguno de tus hijos se pierda. Tú has venido a traernos vida y vida en abundancia. Señor, reconocemos nuestra falta, reconocemos nuestras infidelidades, pero también reconocemos que tu amor es más grande que mi pecado, que mi culpa. Por eso yo te alabo, Dios. Por eso yo proclamo la santidad de tu nombre. Y por eso una vez más te digo, a ti la gloria, Dios. A ti la alabanza. A ti el honor por los siglos de los siglos, Dios. A ti, oh Dios, bendito Dios. Santo, santo. Gracias, Padre. Dios le dio el más grande honor, el más grande de los dones, el más excelente de los dones. ¿Para qué? Aleluya, Dios. para que ante el nombre de toda rodilla se doble ante él. toda rodilla se doble. Reconócelo, reconócelo, reconociendo que Cristo es. Dale gloria Y dale a Cristo la gloria, a Cristo la gloria, a Cristo la gloria, gloria y honor. honra y poder. Dale gloria. Y dando a Cristo la gloria, a Cristo la gloria, a Cristo la gloria, la honra y el poder. A Cristo la gloria, la honra y el poder. ¡Viva
¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.